Ya estamos de regreso en este resumen semanal. Vamos ahora con información sobre el trabajo en la Cámara de Diputados, donde el Pleno aprobó a 50 años inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones la leyenda al movimiento estudiantil de 1968. Vamos con más detalles. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda al movimiento estudiantil de 1968. Previa a esta votación, esto dijeron las y los legisladores sobre este tema. Me parece que no es un acto de justicia, siguen impunes esos crímenes de Estado. Está vivo Luis Echeverría todavía, gozando de libertad y de impunidad, y me parece que dejar pasar esta observación sería incorrecto. Es lamentable que a 50 años esta situación siga así. Porque ha sido una batalla de muchos años inscribir este movimiento paradigmático en el país, en el muro de esta Cámara. Hoy se logró y creo que es algo que no solamente debemos dejar en una insignia en esta Cámara, sino en una lucha permanente por lograr esa verdad histórica de los hechos del 68. La bancada de Acción Nacional también estamos a favor de esta acción que toma esta Cámara y secundar un poco lo que dice el diputado Noroña respecto a que hay crímenes que siguen impunes y que ojalá que esta Cámara, que esta soberanía no abrigue a quienes históricamente fueron parte de esos hechos que hasta el día de hoy siguen impunes. No podemos recordar al movimiento del 68 tan solo con unas letras, si no hay justicia, si se pasean por las calles los que torturaron y mataron y desaparecieron a estudiantes en 1968. El Partido de la Revolución Democrática exige y solicita el esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes de 1968. La mejor manera de rendir un tributo, además de poner las letras de oro y tener nuestra sesión solemne, es que esta legislatura pase a la historia al conformar una comisión de la verdad. En el pasado se conformó una comisión que tuvo el carácter de investigación judicial y en gran medida tuvo enormes limitaciones para poder cumplir su cometido. Pero este evento de hoy debe servir también para terminar con la agresión que siguen sufriendo los estudiantes como sucedió en días pasados. Compañeras y compañeros, el día de hoy este reconocimiento a los estudiantes y a la lucha democrática de este país es importante. Tenemos que seguir en ese camino, en la lucha porque nuestro país siga siendo democrático. En cuanto a la sesión solemne a realizarse en octubre, esta se refiere al día 2 de octubre, fecha en la que se conmemorarán los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, que concluyó trágicamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. En esa misma fecha, las y los diputados también celebrarán sesión ordinaria. Vamos ahora al apartado de iniciativas, y es que en su calidad de integrante del grupo parlamentario de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo presentó una cuyo objetivo es abrogar la vigente ley orgánica del Congreso General y expedir una nueva. Entre otros puntos, contempla indicar al Ejecutivo que deberá acudir a presentar su informe de gobierno y establece la Junta de Coordinación Parlamentaria en sustitución del actual Jucopo. Nuestro compromiso mayor es el establecimiento de un Parlamento abierto, atento a las demandas y propuestas de la sociedad, que responda a los principios de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Se turnó a la Comisión de Trabajo la iniciativa presentada por el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal. Esto con el propósito de actualizar los criterios para estimar cuál será el monto del salario mínimo. Se propone que la CONASAMI tome en cuenta la línea de bienestar determinada por el Coneval, además de permitirle suspender la vigencia de este concepto cuando se ponga en peligro la continuidad de alguna actividad económica.
podamos devolverle la dignidad a todas las personas que están trabajando duro y que están esforzándose diariamente para llevar a cabo sustento familiar y que finalmente consiguen simplemente darse cuenta que no van a salir de pobres trabajando honestamente. Tenemos que devolverle el poder adquisitivo a nuestro salario. Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Cintia Iliana López Castro presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso General y el reglamento de la Cámara de Diputados. Esto con el fin de garantizar la paridad de género tanto en la integración de las comisiones como de quien las preside. Se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Somos casi el 50% de este Congreso. Por lo tanto, no va a existir una verdadera paridad hasta que las mujeres tengamos las presidencias del 50% que nos corresponde, y así como de la integración de las mismas. Con esto, realmente estamos logrando un Congreso con igualdad sustantiva. Por su parte, el diputado José Luis Montalvo Luna, de la fracción del Partido del Trabajo, presentó una propuesta de modificación a las leyes generales de educación, del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esto por considerar que la reforma publicada en 2011 atenta contra los derechos laborales de los docentes y no contempló las voces de especialistas en el tema. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Educación para su análisis. En el Congreso de la Unión tenemos la enorme responsabilidad de expedir una legislación reglamentaria en materia educativa donde sea considerada la experiencia, los conocimientos y las aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores. Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández presentó la iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo propósito es el siguiente: inhabilitar permanentemente a aquellos funcionarios quienes incurran en el delito de corrupción. Será la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la encargada de analizar esta propuesta. Que propone la muerte civil a servidores públicos, particulares y empresas que incurran en actos de corrupción, por lo que además de las sanciones establecidas, ya se incluirá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno. A las comisiones de Gobernación, Asuntos Indígenas y de Presupuesto fue turnada la iniciativa presentada por el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del grupo parlamentario del PRD, para expedir la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, se propone acercarse para conocer la opinión de posibles proyectos que impacten en cualquier forma el entorno de los pobladores originarios. Las obras de infraestructura, la minería, los desarrollos turísticos, entre otros, a falta de consulta a los pueblos, ha dejado a estos no solamente al margen de los beneficios, sino que además ha promovido el desplazamiento y la migración de gran parte de la población indígena. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Alberto Puente Salas presentó la iniciativa cuyo objetivo es expedir la Ley General para la recuperación y aprovechamiento de alimentos. Asimismo, reformar las leyes de desarrollo rural sustentable y del ISR. Con la propuesta se buscaría el aprovechamiento de los alimentos y estimular fiscalmente a quien promueva la distribución de comida. Si bien se ha registrado una reducción en los niveles de carencia por acceso a la alimentación, lamentablemente aún existen 24 millones de mexicanos con carencias por acceso a la alimentación. Y por Encuentro Social, la diputada Adriana Lozano Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con ello establecer el voto electrónico. La propuesta detalla cuáles serían los procesos para el desarrollo de una jornada electoral con estas características. La Comisión de Gobernación hará el respectivo análisis de esta propuesta. Podemos reducir el gasto ecológico y aumentar
la certeza del respeto a la voluntad popular. Queda claro que el voto electrónico debe ser parte de los siguientes procesos electorales en el país. Y por Encuentro Social, la diputada Adriana Lozano Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con ello establecer el voto electrónico. La propuesta detalla cuáles serían los procesos para el desarrollo de una jornada electoral con estas características. La Comisión de Gobernación hará el respectivo análisis de esta propuesta. Podemos reducir el gasto ecológico y aumentar la certeza del respeto a la voluntad popular. Queda claro que el voto electrónico debe ser parte de los siguientes procesos electorales en el país. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se conmemoró el 194 aniversario de la Federación de Chiapas a México. Todos los detalles se los platicamos después de esta pausa. Regresamos.